Hola a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, empecemos de una vez con las noticias y actualizaciones que tuvieron Wang Yibo y Xiao Shan durante esta semana. El 15 de noviembre la cuenta de Yibo oficial compartió la publicación de la serie El viento de Luoyang, donde vemos a nuestro Yibo vestido de su personaje de Bailey Hongyi. En el anterior video les hablé sobre un rumor de que la serie podría salir el 1 de diciembre y al parecer será así, ya que en estos días la serie ha estado lanzando diferentes fotografías de los actores. También salió otro rumor de que al parecer la serie solo contará con 39 episodios y ya no 40 como anteriormente se dijo. Algunas fans de nuestro Yibo realizaron divertidos edits de una de las fotografías de su personaje. Aquí les comparto alguna de ellas. Una fan de nuestro Yibo realizó un comentario en la cuenta de Weibo de Yamaha preguntando cuándo veremos a Tracer85 y Yamaha le contestó que en el 2022, así que prepárense que posiblemente volveremos a ver a nuestro Yibo competir en una carrera de motociclismo en el 2022. El 19 de noviembre nuestro Yibo estuvo presente en el aniversario de la marca Pecoin. 尖叫声！来，有请一博，我们稍微移步一下中间，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是王一博。哟吼，分享我们百雀羚90年的历史，这些都代表着百雀羚每一部非常甜蜜的回忆。各位注意安全哦。OK 吗，老师？这个角度好，好来，我们一起来拍照喽！3、2、1。 生日快乐，百雀羚！再来一张，百雀羚，生日快乐。 Yibo oficial actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Yibo que fueron tomadas para el evento. También nuestro Yibo actualizó su cuenta de Douyin después de mucho tiempo. El 14 de noviembre, el estudio de Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías que fueron tomadas durante su estadía en la ciudad de Shenzhen. The winner is... El 15 de noviembre nuestro Shan ganó el mejor actor global del año en los premios Global Nubia 2021. Este premio reconoce y celebra a los mejores actores más influyentes de todo el mundo durante este año. Nuestro Shan recibió los votos de 91 países, convirtiéndose así en el ganador de este premio. La revista Nubia, organizador de estos premios, ya se comunicó con el asistente de nuestro Shan para hacer la entrega de su premio. Ahora nuestro Shan sabrá que tiene muchas fans en el extranjero que lo apoyamos y que reconocemos el gran talento que tiene dentro de la actuación. También un noticiero de Tailandia habló sobre el premio que ganó nuestro Shan como el mejor actor global del año. El 17 de noviembre nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un video. Nuestro Shan se unió a la nueva tendencia que está apareciendo en Douyin, que es grabarte de manera sexy con una espada luminosa. El 20 de noviembre el estudio de Shan actualizó su cuenta de Weibo con un video donde vemos a Shan dar un paseo por las calles de la ciudad de Shenzhen. Lo vimos armar un cometa y divertirse junto a todo su equipo del estudio. El video es muy largo, así que en la descripción les dejaré el link para que puedan verlo completo.
小时候好像一些就是长辈他们都会自己做风筝。我们都是学校同学一起。那大家应该要比一下吧，谁的风筝比较好看？然后。你故意？你是不是故意的？哎，观众朋友们，我们现在在哪？莲花山公园。我们现在在深圳的莲花山公园，这里呢，据说是深圳唯一一个可以放风筝的地方，所以我们今天在这里放风筝，当然也没放起来，因为今儿。是吧？不是吧？嗯。意外，他和她相爱，在不会犹豫的时代。Bueno, hermanas, ¿se acuerdan que en el anterior video les dije de que mayormente los caramelitos salen cuando nuestros chicos están distanciados? Pues nuestro Gege apenas tenía un día de estar alejado de su Didi y ya lo estaba extrañando. El 13 de noviembre fue el día en que ambos se distanciaron. Por la tarde nuestro Gege se fue de Shanghái a otra ciudad para continuar trabajando. Y el día 14 publicó estas fotografías de su estadía en Shenzhen. El día en que publicó estas fotografías fue en el día de San Valentín Naranja. Esto se celebra en algunos países de Asia como China y Japón. En esta fecha se suele pasarlo con tu pareja y ver películas. Puede ser una película de acción o una película romántica. También se dice de que si las parejas se encuentran distanciadas y no pueden celebrar este día juntos, pueden realizar publicaciones que contengan el color anaranjado. Nuestro Gege publicó varias fotografías que tenían tonalidades de color anaranjado. También en esta fotografía parece ser la figura de nuestro Didi, ya que es muy parecido a él. Al parecer nuestro Gege quiso tener presente a Didi con esta foto simulando que es él, ya que no pudieron pasar este día juntos, pero de todas maneras lo celebró mediante su publicación. Bueno, hermanas, ya muchas de nosotras tenemos en claro que nuestro Didi ya no estará más en el programa de Tai Tai Job, y pues algunas hermanas tortugas se dieron cuenta de algo. El último episodio en que estuvo nuestro Didi fue emitido el 10 de octubre, donde lo vemos a él un poco triste, ya que él sabía que era su último programa. En ese entonces aún era muy poco el rumor de su salida. El 17 de octubre nuestro Didi no apareció en el programa de Tai Tai Job, y fue ahí donde el rumor se hizo más fuerte. ¿Se acuerdan de la publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Oasis, donde nos dejó a todas colapsando? En ese entonces nos enfocamos más en esta fotografía, pero había otra fotografía que no entendíamos qué trataba de decirnos en ese momento. Solo sabíamos que decía "los sueños nunca terminan" y que era de una serie taiwanesa llamada Workers. Todas pensábamos que era una simple frase y no lo tomamos mucho en cuenta, pero ahora muchas tortugas de China han descubierto lo que quería decir con esa frase. Como les dije, el 17 de octubre nuestro Didi no apareció más en Tai Tai Job, y ese mismo día nuestro Gege hace esta publicación. Al parecer esta frase era para Didi, ya que quería darle todo su apoyo tras su salida en Tai Tai Job, tratando de decirle de que los sueños nunca terminan y que todo debe continuar. Qué bonito saber que ambos se apoyan mutuamente a pesar de todo. Tras la publicación de nuestro Gege en Douyin también tuvimos caramelitos, pues resulta de que anteriormente nuestro Gege había publicado un video en Douyin el 24 de agosto y ahora ha vuelto a publicar un nuevo video el 17 de noviembre. Si contamos los días desde su última publicación hasta su anterior video, tenemos 85 días. Qué curioso que nuestro Gege publique un video justo el día en que cae ese número, que es muy importante para nuestro Didi. Esta semana nuestros chicos han actualizado su cuenta de Douyin después de mucho tiempo. Lo curioso es cómo han realizado sus videos. Vemos que nuestro Gege está vestido con una ropa casual, pero después cambia a una ropa más formal, y nuestro Didi pasa de estar vestido con una ropa formal a una ropa casual. Creo que Didi quiso también hacer un video parecido al de su Gege.
En la sesión de fotos que tuvo nuestro Didi, vimos que en una de ellas tenía una silla y nuestro Didi se encuentra mirando. Todas creemos que hace referencia a que él extraña a Gege, ya que durante esta semana han estado distanciados otra vez. Bueno, hermanas, durante el evento de Pecoen vimos que nuestro Didi tenía su labio lastimado. Hay rumores de que nuestro Gege ya se encuentra de vuelta en Shanghái desde el 18 y el evento de Pecoen fue el día 19. También se vio a Lele, el guardaespaldas de Didi, haciendo compras en diferentes establecimientos de comidas, entre ellos en Starbucks, pero Didi no es muy fanático de la comida de este lugar, pero sí nuestro Gege. Al parecer Lele fue a comprar los alimentos de nuestros chicos. Todo esto pasó el 18 de noviembre, así que es posible de que nuestro Gege ya haya estado desde el día 18 de noviembre en Shanghái. Según nuestras hermanas tortugas de China, Didi no llegó a su hotel después del evento, pero luego apareció después de unas horas. Esperemos que nuestros chicos sigan disfrutando su tiempo libre juntos. Recientemente salió este CPN donde dice que nuestros chicos se han estado tomando fotos y que parecen como si fueran fotos de bodas. Había escuchado anteriormente de que hay fotos de nuestros chicos que parecen ser edits, pero que en realidad no son edits. ¿Se imaginan que algún día tengamos una foto de nuestros chicos que sea real, pero que nosotros pensemos que es simplemente un edit? Así quedaríamos todas nosotras cuando eso pase. Aquí les comparto algunos edits que hicieron nuestras hermanas tortugas durante esta semana. Y ya saben, si desean las fotografías en mi Instagram las estaré publicando. Y bueno, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana.